Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Ética, Ética 1. Y estamos hablando de los sofistas a Platón. Hablemos de Sócrates y Platón frente a la democracia ateniense. La crítica de los políticos y de los sofistas que acabamos de considerar ha de contemplarse, a su vez, dentro del contexto general de la crítica platónica a la democracia ateniense. La identificación del orador con el político asambleario en el Gorgias y la comparación de la masa con una bestia enorme y poderosa en la República sugieren obviamente que el sofista y el demagogo son la fauna característica de la democracia. Como otros muchos escritores de los siglos V y IV, Platón es hostil a la democracia hasta el punto de catalogarla en la República como la forma de gobierno más alejada de la constitución ideal, si exceptuamos la tiranía. Sus críticas pueden referirse, en cada caso, a este o al otro aspecto, pero todas ellas, según creo, remiten finalmente a una crítica de carácter general, la que se refiere a la irracionalidad que, a su juicio, comporta el igualitarismo democrático. La democracia no distingue, sino que trata de la misma manera a todos los ciudadanos, distribuye la igualdad tanto a los que son iguales como a las que no son iguales. En vez de adjudicar los cargos y magistraturas atendiendo a la capacidad y a la preparación de los ciudadanos, concede la misma oportunidad de gobernar a todos indiscriminadamente, tanto al capaz como al incapaz. El resultado de este modo de proceder es el gobierno de los ignorantes, resultando usualmente subrayado por los críticos de la democracia. También Heródoto, en un conocido pasaje en el cual escenifica un debate sobre las ventajas respectivas de la monarquía, la oligarquía y la democracia, hace decir a Megabizo, defensor del sistema oligárquico: no hay nada más falto de inteligencia ni más insolente que el vulgo inútil. Por tanto, no resulta aceptable que para escapar de la insolencia de un tirano vengamos a caer en la del vulgo desenfrenado. Al fin y al cabo, el tirano sabe lo que hace, pero el vulgo actúa sin saber siquiera lo que hace. ¿Cómo podría saberlo si no se lo han enseñado y por sí mismo desconoce lo bello? Se abalanza sobre las cosas y como un torrente las arrastra sin discernimiento. Que el igualitarismo lleva al gobierno de los incompetentes constituye, pues, un tópico entre quienes prefieren la oligarquía, es decir, el gobierno por una minoría y no por la totalidad de los ciudadanos. Como constituye un tópico también que esta multitud carente de saber es la masa de los pobres actuando contra los ricos en provecho propio. El escrito titulado La Constitución de los Atenienses, de autor desconocido, un antidemócrata al que se le suele denominar el viejo oligarca. Este reconoce y ensalza cínicamente la habilidad con que la democracia favorece a los pobres. Platón, por su parte, en la República, explica el origen de la democracia por el triunfo de los pobres y dice: cuando los pobres, tras haber vencido a los ricos, matan a unos y destierran a otros, y se reparten por igual entre los que quedan el gobierno y las magistraturas, estas, por lo general, se adjudican por sorteo. Las últimas palabras de este texto nos llevan a considerar los aspectos más señalados del igualitarismo democrático y también la crítica platónica a los mismos. El rasgo más señalado del igualitarismo ateniense es, sin duda, la práctica del sorteo para la designación de cargos públicos. Platón sigue a Sócrates en el rechazo de este procedimiento, por Aristóteles en la retórica y por Jenofonte, a quien posiblemente sigue aquel. Sabemos, en efecto, que Sócrates criticaba el sorteo como una práctica necia. Arguía que nadie contrata por sorteo un piloto de navío, o un carpintero, o un flautista. Todo el mundo recurre a las personas capacitadas y expertas en el oficio de que se trate. Lo razonable es recurrir a los que saben. Otro rasgo de la democracia ateniense es la decisión por todos en asambleas sobre los asuntos del Estado, por complicados y difíciles que estos sean. También Sócrates consideraba poco razonable esta forma de proceder, según cabe inferir de las siguientes palabras que pone Platón en sus labios en el Laques. Sócrates y Melesias dialogan del siguiente modo: Sócrates: ¿acaso también tú, Melesias, obrarías de este modo? Si celebraras una reunión para deliberar acerca de la educación gimnástica de tu hijo, acerca de cómo debe ejercitarse, ¿harías caso, tal vez, a la mayoría de nosotros, o más bien a quien hubiera sido instruido y adiestrado por un profesor de gimnasia? Evidentemente, a este, Sócrates.
¿Harías más caso a este que a nosotros, a pesar de que somos 4? Seguramente. Sócrates: según pienso, cuando ha de tomarse una decisión correcta, se debe decidir atendiendo al saber y no atendiendo a la mayoría. Pero el sistema ateniense no solamente admite la decisión por mayoría de una multitud de incompetentes, sino que además estos incompetentes se dejan aconsejar. ¿Por quién? Por incompetentes. Con lo cual se origina el predominio de los ignorantes sobre los ignorantes que hemos visto criticar en el Gorgias. En el Protágoras, Platón pone en boca de Sócrates un argumento similar al esgrimido en los dos últimos textos citados. Y dice: yo también afirmo, como los demás griegos, que los atenienses son gente sabia. Veo, en efecto, que cuando nos reunimos en asamblea, si la ciudad ha de tomar alguna decisión relativa a la construcción, llama a los arquitectos para que den su consejo sobre las construcciones. Y si se trata de barcos, a los constructores de barcos. Y lo mismo en relación con todas las otras cosas que consideran susceptibles de enseñarse y aprenderse. Sin embargo, cuando hay que deliberar sobre los asuntos relativos al gobierno de la ciudad, se levanta a dar consejo por igual un carpintero, un herrero, un curtidor, un comerciante, un marino, el rico o el pobre, el noble o el de oscuro linaje. Tal vez no debamos conceder excesivo valor a este argumento, dado el contexto preciso en que aparece. Sócrates no pretende con él criticar directamente esta forma de proceder de la asamblea, sino utilizarla dialécticamente como prueba de que los atenienses no consideran la política como un saber que puede enseñarse y aprenderse. Pero Sócrates opina lo contrario. Y por otra parte, la coincidencia de esta argumentación con la crítica de Gorgias a los políticos, ignorantes, capaces de persuadir a ignorantes, y lo hace sumamente significativo. Queda, en fin, como otra de las medidas importantes a favor del igualitarismo, la institucionalización de la paga diaria a los ciudadanos en el desempeño de cargos públicos. Platón critica también esta medida resaltando sus consecuencias morales de carácter negativo. Tengo oído, dice Sócrates en el Gorgias, que al establecer el salario para los cargos públicos, Pericles hizo a los atenienses perezosos, cobardes, charlatanes y avaros. Estamos, pues, ante una visión pesimista y exagerada, tanto de igualitarismo ateniense como de sus males, por lo que pronto conviene recordar que la democracia ateniense no fue nunca totalmente igualitaria. Siempre hubo cargos, los de la máxima responsabilidad política, que no se sorteaban. Como ya señalábamos en la primera parte, cuando los arcontados comenzaron a sortearse, el poder político pasaba a manos de los estrategos, que no se designaban por sorteo. Aunque ciertamente la generalización del sorteo para los puestos de la administración no puede por menos de generar ineficacia administrativa. Para evaluar la crítica de Sócrates y Platón a la democracia pueden adoptarse dos puntos de vista. Pueden, en primer lugar, analizarse el funcionamiento y los resultados de la democracia para ver si la crítica les hace justicia. Algo hemos dicho en este sentido en la primera parte. Y en general puede afirmarse que la crítica a la democracia propende a destacar excesivamente, agrandándolos, los aspectos más negativos de esta. En segundo lugar, la crítica misma puede analizarse desde el punto de vista de los supuestos en que se apoya, lo que nos parece de mayor interés filosófico. Estos supuestos, como veremos a continuación, no son otros que las tesis expuestas en los dos párrafos anteriores al comentar el Menón y el Gorgias. Con distintas variaciones, la crítica hace sonar siempre la misma melodía. El sorteo no distingue entre los que saben y los que no saben. En la asamblea deciden los que no saben. Estos se asesoran de los que no saben. El principio fundamental desde el cual se establece este diagnóstico es la concepción de la política como saber en sentido riguroso, como epísteme, saber del cual carecen por igual la multitud que decide, los oradores que aconsejan y los sofistas que enseñan. Se trata, en definitiva, del intelectualismo socrático que concibe la virtud, y por tanto la política, como un conocimiento según el modelo de los conocimientos técnicos. Rechazar esta tesis es rechazar la crítica a la democracia. Matizar esta tesis obligaría igualmente, y en la misma medida, a matizar la crítica a la democracia. A este principio se añade otro de raíz igualmente socrática, que aparece también establecido en el Gorgias. Puesto que todo saber busca el bien, la política ha de buscar el bien.
La tarea del político se concibe como una tarea educadora basada en criterios morales, cuyo fin primordial es hacer mejores a los ciudadanos. También en ese punto la multitud, los políticos y los sofistas, carentes todos ellos de criterios morales, se apartan de la verdadera política. No buscan el bien, sino que persiguen exclusivamente el placer.